porque si no hay un ano perforado y la persona no puede hacer su economía con primera disposición. La membrana coacal se tiene que romper. La membrana bucofaríngea también se tiene que romper, porque si no se rompe el paciente no puede Y la bucofaringea también se tiene que romper. Ambas situaciones deben darse en periodos de tiempo dispuestos o controlados, de tal manera que si esto no ocurre o no se genera, entonces el paciente va a tener inconvenientes. En el caso de la membrana cloacal, genera daño perforado. Es una malformación que lo que hace es que el niño no vaya a tomar su nivel de fondo, es susceptible de cirugía, y el corto y la abertura o rompimiento de la membrana bucofaríngea regularmente siempre se da, no se describen casos. Los casos relacionados con las otras patologías son más bien con otros tipos, como la atresia de esófago o la atresia de duodeno, pero no es de la cavidad oral. Entonces nosotros, cuando vamos a hablar de cavidad oral, nos enfocamos más en este aparato faríngeo y será lo que trataremos de hablar hoy. El aparato faríngeo es una estructura asociada a lo que serían las estructuras de la cabeza y el cuello. Yo le resalté la cavidad oral, pero vemos que forma parte de otros sistemas. Forma parte de lo que sería el sistema respiratorio, forma también parte relacionada con estructura de lo que sería la cara. Esa es más o menos el contexto y el cuello. El aparato faríngeo tiene varios lóbulos. Nosotros los seres humanos, esos lóbulos se pierden. De tal manera que nuestro cuello no presenta lobulaciones, sino que nuestro cuello es liso, a diferencia de otras especies. En los peces, por ejemplo, ellos tienen agallas, tienen branquias. En ese caso, las agallas o branquias para ellos tienen función respiratoria. Nosotros pues sabemos que tenemos pulmones que hacen el intercambio de gases. Si ustedes analizan el aparato faríngeo, está formado por arcos, está formado por bolsas, por surcos y por membranas. En total son 6 pares de arcos. Sin embargo, en el dibujo, si son observadores, se tuvieron que dar cuenta de que no aparece el quinto, porque el quinto es rudimentario, significa que no produce derivados. Entre un arco y otro arco están las bolsas. Las bolsas en total son 5, pero la quinta bolsa es rudimentaria. Entonces solamente tenemos 4 bolsas. La división entre un arco y un arco son los famosos surcos. Esa sería como tal la división. Entre un arco y arco hay un surco. Entonces correspondería a la división como tal. Y vemos entonces básicamente que las membranas son unas estructuras interpuestas. Solamente el primer surco y la primera membrana son los que van a producir derivados. El primer surco, el conducto auditivo, la primera membrana es la membrana del tímpano. Vemos por otra parte la importancia de las células de la cresta neural. De las células de la cresta neural que nosotros ahorita habíamos hablado al respecto y habíamos dicho de que cuando hablamos del sistema cardiovascular, hablamos que las células de la cresta neural se encargaban de originar lo que era el sistema de conducción eléctrico del corazón. Las células de la cresta neural son unas células que están entre el tubo y lo que sería la epidermis de la piel en su momento. Entre ellos se descaman las células que provienen del tubo neural y son exactamente estas células. Recuerden que hicimos una correlación clínica con lo que era el caso del lactante prematuro que tenía situación de muerte súbita, la famosa muerte súbita del lactante, cuando las células no migraban adecuadamente. Entonces vemos que estas células tienen que migrar para que este aparato faríngeo se forme de una manera adecuada. Aquí otra vez veremos con mayor detalle lo que serían los 6 pares de arcos, y aquí en medio el estomodeo o boca primitiva, una estructura con una posición estratégica que permite que se formen los primordios faciales o los primordios de la cara. Como no va a haber más oportunidad de poder revisar el tema en otro momento, en otro capítulo, entonces vamos a hablar de lo que sería
las estructuras derivadas, y en esas estructuras derivadas vemos que aparecen estructuras nerviosas, vasculares, esqueléticas y cartilaginosas y de tipo muscular. Lo primero que yo hablaría sería de la lengua. La lengua deriva de los 4 primeros pares de arco faríngeo, primero, segundo, tercero y cuarto, es decir, toda la parte muscular, la parte nerviosa, vascular de la lengua deriva de allí. Vemos de manera importante del primer arco todo lo que tiene que ver con los músculos de la masticación, lo que significa entonces que ellos de alguna manera tienen un papel importante. De este primer arco faríngeo se va a formar el labio superior, el labio inferior, se va a formar las mejillas, la barbilla, los maxilares y la mandíbula, porque este primer arco se divide en 2 prominencias, en una prominencia maxilar y en una prominencia mandibular. Por otra parte, el segundo par de arcos faríneos se asocia a un hueso importante en la cavidad oral, se llama hueso hioides, un hueso donde se inserta nuestra lengua a nivel de su raíz. Cumple un papel muy importante en mantener la lengua en su posición y favorecer sus movimientos característicos, tanto intrínsecos como extrínsecos. Este hueso hioides se complementa con el tercer arco. De hecho, cuando veamos ahorita la lengua, ustedes van a encontrar que la lengua es sumamente inervada, tiene termorreceptores, tiene receptores propioceptivos para vibración, receptores táctiles, receptores del dolor que son los nociceptores, lo que indica que tiene una inervación sensitiva muy amplia, también una amplia inervación motora. Todos estos nervios, una rama del nervio trigémino hace parte de la inervación motora. El nervio facial, muy importante para la parte de sensibilidad de la lengua. Recuerden que en la lengua van a estar las papilas gustativas o yemas gustativas, no sé cómo le llaman, y ellas son las que perciben los 4 tipos de sabores, al punto que cuando comemos de pronto un alimento muy ácido, amargo, nuestros músculos faciales expresan a través de la contracción de los mismos el posible desagrado o la posible alimento demasiado ácido. Entonces vemos una relación entre el nervio craneal 7, que es el facial, y la percepción de algunos sabores. También pudiéramos recordar algo que hablamos con relación al aparato respiratorio, y era lo relacionado con la parte de los cartílagos de la laringe. Sin embargo, en este punto pues ya pierde un poco el interés porque estamos hablando más de la parte oral. Por último, recuerden un reflejo importante que tenemos de supervivencia, se llama el reflejo nauseoso. Cuando sentimos una sustancia que es desagradable a nuestro paladar, lo que nosotros hacemos es devolverla. Recuerden que ahorita les voy a mostrar algo que se llama el surco en B de la lengua. Ahí hay unas papilas que se llaman caliciformes que perciben el sabor amargo. Ellas están conectadas en cierta forma con este nervio que es el nervio vago, el cual se encarga de estimular el reflejo nauseoso. Por lo tanto, nos sirve como un mecanismo de defensa. Ahorita les dije que las bolsas eran 5, pero la quinta también eran diagonales, solamente 4. Los arcos corresponderían a lo que ven en color fucsia. Los surcos son los estrechamientos entre arco, y las bolsas corresponderían a la parte amarilla. Aquí estaría el piso de la cavidad oral. Aquí donde ven esta figura negra es donde se va a formar el primordio de la glándula tiroides, lo que significa que nuestra glándula tiroides también tiene una relación importante con nuestro aparato faríngeo. Los derivados a los cuales vamos a hacer mención en las bolsas faríngeas, si bien no tienen relación directa con la cavidad oral, de alguna manera coadyuvan en el proceso. La primera bolsa faríngea se encarga de generar una estructura que se llama la famosa trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica. Nosotros conversamos en alguna clase
de que esa estructura permite que se comunique la fosa nasal, el oído y la cavidad oral, permitiendo de alguna manera el paso de aire. Es derivada de la primera bolsa. De la segunda bolsa se forman lo que son las amígdalas. Es probable que en histología, cuando ve el sistema linfoide, vea un sistema que se llama sistema linfoide asociado a mucosas, unas que son parcialmente encapsuladas. Estamos hablando de las amígdalas faríngeas, amígdalas palatinas y amígdalas linguales. Y también es muy probable que en anatomía, dependiendo del profesor que esté dando la clase, les hablará del famoso anillo de Waldeyer, que es un área específica en la cavidad oral donde confluyen estas amígdalas. ¿Qué función importante tiene? Recuerden que uno consume alimentos. ¿Qué tal que la cucaracha pasó por el alimento o el alimento está de cierta manera contaminado? Estas amígdalas ayudan de cierta forma a eliminar patógenos. Recuerden que en estas amígdalas encontramos nódulos linfoides y los nódulos linfoides no son más que acumulaciones de linfocitos. Entonces estas células participan en la defensa, en la presentación de antígenos. La tercera y la cuarta bolsa faríngea producen una glándula que se llama la glándula suprarrenal, las glándulas paratiroideas, glándulas porque son 4 en total, hay 2 superiores y 2 inferiores. Pareciera que por lógica las 2 superiores deberían ser de la tercera bolsa y las 2 inferiores de la cuarta, pero no es así, es al revés. La respuesta de por qué es al revés es por el proceso del plegamiento del embrión. Al momento del plegamiento se produce una inversión. Entonces la tercera bolsa forma las 2 inferiores y la cuarta forma las 2 superiores. Ambas bolsas van a formar el timo. La tercera forma la mayor parte del timo. La cuarta forma una estructura que es como un remanente que se llama el cuerpo ultimofaríngeo. Ese cuerpo ultimofaríngeo es una estructura vestigial. De hecho, no repercute en que esté o no presente, pero no existe ninguna ventaja o desventaja si no está. Ya también habíamos conversado antes sobre el síndrome de Dior. Recuerden que el síndrome de Dior era una patología en la cual el paciente, además de cardiopatías congénitas, nacía con agenesia de timo y nacía también con agenesia o atresia de las glándulas paratiroideas, lo que hacía que tuviera procesos de autoinmunidad o infecciones oportunistas, y también hacía que se impidiera lo que era la regulación del calcio. Aquí usted puede ver con mucho más detalle los arcos faríneos, primero, segundo, tercero, cuarto, por acá seguía el sexto, y aquí vemos lo que serían las bolsas faríneas de las que estuvimos haciendo mención. Acá podemos ver los primordios de la lengua. Tenemos 3 yemas linguales, las 2 laterales y un tubérculo impar. El tubérculo impar va a atrofiarse, esto vamos a ver ahorita. Las 2 laterales son las que van a crecer. Y por aquí en el piso de la cavidad oral nos encontramos con lo que sería el primordio de la tiroides, el divertículo tiroideo. Nótense que existe una asociación entre la lengua, la de color azul, y el divertículo tiroideo en color amarillo. Ellas están unidas antes del nacimiento por algo que se llama el conducto tirogloso, pero ese conducto tirogloso va a desaparecer porque la lengua se queda en la cavidad oral y la glándula tiroides pues baja hasta el cuello. En algunas personas el conducto tirogloso permanece, no desaparece, entonces se produce algo que se llama fístula del conducto tirogloso y también hay un quiste del conducto tirogloso. Ahorita se los voy a mostrar, es una tumefacción que se forma en la región anterior del cuello, con una pequeña abertura o un pequeño orificio por el cual sale una secreción mucosa. Es una patología que, si bien estéticamente de pronto puede generar un malestar o disconfort, desde el punto de vista como de patogenia o de gravedad, no resulta tan grave debido a que no muestra complicaciones graves en el paciente.
Como les hice mención, solamente el primer surco y la primera membrana darán derivado. Entonces, a futuro, cuando vayan a hacer su otoscopio, se van a dar cuenta entonces que el conducto auditivo va a derivar del surco y lo que sería el tímpano va a derivar de la primera membrana faríngea. Vamos a hablar en sí de la cara. En la cara mencionamos el estomodeo o boca primitiva. Existen muchachos 5 primordios faciales, hay uno que es impar. El impar es el proceso frontonasal. De él ya habíamos hablado antes. Acuérdense que mencionábamos en su tiempo o mencionábamos en su momento que ese primordio se relacionaba en parte con lo que sería la frente y con la formación de la cabeza. Voy a quitar esto de ahí, ponerlo allá para yo ubicarme para que me dé el aire, porque tengo mucha calor y el celular puede seguir grabando su aire. Toma, sube el bolso. Bueno, porque aquí da un poco. Entonces, la prominencia frontonasal forma las estructuras ahorita mencionadas relacionadas con el sistema respiratorio. Sin embargo, con la cavidad oral forma el filtrum, forma el paladar primitivo. El paladar primitivo tiene importancia cuando hablemos de paladar endígeno. El paladar primitivo se encuentra por delante de un agujero que se llama agujero incisivo. Este paladar primitivo deriva de esta prominencia y los dos dientes incisivos centrales derivan como tal de este paladar. El resto del labio superior deriva de las dos prominencias maxilares, al igual que los huesos maxilares, la encía superior con sus alvéolos y las porciones superiores de mejillas. Todo el labio inferior deriva de las mandibulares, de igual forma la encía inferior, los alvéolos, parte inferior de mejillas y barbilla. Estas imágenes ya eran conocidas porque la prominencia frontonasal la pintaban en verde, las dos maxilares en amarillo, las dos mandibulares en azul. Noten que tanto las dos prominencias maxilares como la mandibular, miren aquí, ambas derivan del primer arco faríngeo, que ahorita se los mencioné. El segundo arco faríngeo que ven aquí en color fucsia. Recuérdense que el segundo arco faríngeo se asociaba mucho a la formación del hueso ioides, donde la lengua se inserta. Y aquí lo que estamos viendo sencillamente son los cambios morfogenéticos desde el día 24 hasta el día 35, diferentes cambios que se empiezan a experimentar hasta que aproximadamente en la semana 14 de gestación ya todas las estructuras de la cara relacionadas con las primordios se encuentran formadas. Recuerden que nuestra boca era el antiguo estomodeo. Entonces, aquí les gustaría hablar un poco de cuáles serían las primeras malformaciones. La boca puede ser grande o la boca podría ser de tamaño pequeño. Recuerden que alrededor de la boca tenemos mesodermo, es decir, tejido mesenquimatoso, y pueden darse las dos situaciones, o que haya un exceso de mesénquima o que haya escaso mesénquima. En la primera, donde habría escaso mesénquima, tendríamos una boca grande y hablamos de dos hendiduras faciales laterales y hendiduras oblicuas. Primero vamos a mirar las hendiduras laterales. Las hendiduras laterales serían exactamente estas, las de la imagen inferior, van desde la boca hasta el oído. Esto se conoce muchas veces como el síndrome de la cara de máscara. Se da en pacientes de razas orientales y aquí vemos cómo afecta todo el conducto auditivo, lo que podría incluso llevar a infecciones, podría llevar también en cierta manera a problemas de la audición. Esta correspondería a las laterales y las oblicuas son las que unen la boca con la órbita. Miren que en la imagen superior derecha frente a ustedes estamos viendo una unión del labio llegando al borde inferior de la órbita, lo que significaría que afecta los conductos nasolagrimales. Esta se conoce como boca de payaso. Si comparáramos de pronto la gravedad que tuvieran los pacientes, pudiéramos afirmar que esta que está aquí
es mucho menos grave que esta, toda vez que esta nomás afectaría a la cavidad oral. Esta, pues en cierta manera puede llegar incluso hasta la parte orbitaria. Esto pudiera generar problemas para la deglución, problemas para el habla y obviamente problemas estéticos. ¿Cómo? Que tú no ves lo que yo señalo, yo no estoy señalando nada. O tú no ves porque yo estoy delante de ti, será. Entonces tienes que ponerte acá para poderme ayudar, porque entonces, si yo me quito de aquí, que soy el que estoy dando la clase, entonces nadie escucharía. Te ponte acá o ponte delante de mí. Esta que está aquí sería la microstomía. La microstomía es boca pequeña. En la microstomía hay un exceso de mesénquimo, lo que hace que la boca quede de un tamaño bastante diminuto. Miren, el niño tiene la apariencia de que estuviera silbando, le llaman el síndrome del silbador o síndrome de Fredon-Sheldon, este que está aquí. Y se habla de los famosos típicos signos de la H. Aquí vemos, aquí lo pintado, pero aquí se ven los dos palitos horizontales de la H, a lado y lado, y aquí lo que sería el palo horizontal, los dos verticales horizontales, el signo típico de la H. Los pacientes con esa microstomía, ellos se han asociado o se han relacionado con lo que sería hipoplasia de la mandíbula o hipoplasia de la barbilla. De hecho, observenlo aquí, que se ve esta área bastante poco desarrollada. En casos muy graves también, lo que puede acontecer o lo que puede ocurrir es que ellos presenten falta del tabique nasal y haya una nariz única o ventana nasal única, cosa que, como nos dimos cuenta, en estos pacientes no se está generando, pero también pudiera acontecer. Hablemos un poco sobre la lengua. La lengua es bastante compleja, embriológica, histológica, anatómica, mente hablando, porque tiene bastantes estructuras, a pesar de ser un órgano bastante pequeño. Y creería que sería tan importante la lengua que hasta en libros religiosos como la Biblia la menciona. La lengua está localizada en toda nuestra faringe primitiva y deriva de los 4 primeros pares de arcos faríneos. La mayor parte de la lengua deriva del primer arco faríngeo, exactamente los 2 tercios anteriores de la lengua. En cambio, el tercio posterior deriva de lo que sería el tercero y el cuarto. El segundo par, si bien es cierto que forma un pequeño remanente que se llama cópula, donde hay un agujero especial que permite dividir los 2 tercios anteriores del tercio posterior. Recuerden que este segundo par de arco faríngeo formó el hueso hyoides, en el cual la raíz de la lengua o tercio posterior se encuentra inserta. Nuestra lengua va a estar hasta los 4 años toda dentro de la cavidad oral. Sin embargo, pacientes pediátricos hasta los 4 años, esta parte pues, va a encontrarse en el tercio posterior de la faringe, dado de pronto el tamaño pequeño de las estructuras anatómicas. Aquí podemos entender mejor la parte textual ahorita descrita. Esta sería entonces el primordio de nuestra lengua. Aquí encontramos identificados los 4 arcos faríneos. Vamos a comenzar con el primero, que está en color naranja. Vemos las 2 prominencias linguales laterales, vemos el tubérculo impar, y acá en la imagen B vemos cómo las prominencias linguales laterales se han hipertrofiado. Aquí las podemos ver hipertrofiadas y cómo el tubérculo impar se ha atrofiado. Estas 2 son las que crecen, las que son prominentes y van a formar la mayor parte. Note usted que el segundo par de arco faríngeo pintado en color azul, aquí no lo vemos. Sencillamente lo que estamos visualizando es este pequeño agujero que se llama agujero ciego, la famosa cópula, que es una zona limítrofe entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. El tercio posterior está representado por el tercer y el cuarto arco en color amarillo y verde respectivamente. Y aquí vemos el famoso surco en B de la lengua. Este surco en B de la lengua nos permite de alguna manera identificar que el surco hacia adelante son los 2 tercios anteriores y el surco hacia atrás es el tercio posterior. Aquí en este surco en B que ustedes están visualizando
se localizan unas papilas que se llaman caliciformes. Estas papilas caliciformes tienen que ver con la percepción de los sabores amargos y con lo que le dije, el décimo par craneal, el reflejo nauseoso. Aquí tienen la lengua desde el punto de vista muscular. ¿Hay alguna pregunta? Si de pronto hay algo. No, pero pregúntame. ¿El intestino faríngeo sería el aparato faríngeo? No, el intestino faríngeo es el intestino anterior. Recuerda que el intestino anterior va a formar parte de lo que sería la orofaringe, el esófago. Entonces, por eso a ese intestino anterior también le llaman intestino faríngeo. Pero es diferente al aparato faríngeo como tal. El intestino faríngeo sería el intestino anterior. Entonces, aquí tienen la lengua, este es el surco en B, del que estábamos haciendo mención. Estos los dos tercios anteriores, este es el tercio posterior. Esto sería el dorso de nuestra lengua. Acá estaría el hueso hidroides. Y si analizamos desde el punto de vista biológico de dónde deriva la lengua deriva entonces de una capa que se llama mesodérmica, de una célula que se llama la célula mesenquimatosa, y esa célula mesenquimatosa se va entonces a transformar en lo que sería el mioblasto. Recuerden ustedes que para el caso del músculo esquelético, los mioblastos se transforman en miotubos. ¿Por qué se transforman en miotubos? Porque cuando en histología le muestran la lengua o le muestren el músculo esquelético en general, ustedes van a ver que los núcleos están en la periferia, no uno sino varios núcleos por una sola célula, a diferencia del músculo liso, que una célula tiene un solo núcleo, o el músculo cardíaco. ¿A qué se debe entonces que la célula esquelética presente varios núcleos? Que varios mioblastos se fusionaron y formaron lo que era entonces el miotubo. El miotubo son varios mioblastos fusionados que forman la célula muscular esquelética. Ahora, ese miotubo se va a transformar en la célula satélite. Y por último, la célula satélite se va a transformar en lo que serían los miocitos, que son las células jóvenes. Ahora viene la pregunta de por qué deben haber células madres en el músculo esquelético. Porque la lengua que usted tiene hoy en día, el tamaño no es igual a la lengua cuando usted nació. Nuestra lengua ha crecido, ha aumentado tanto en tamaño las células como en número. Entonces, gracias a estas células satélites se puede dar lo que sería la proliferación del tejido muscular. De hecho, hay unas transformaciones asociadas a un exceso en la estimulación que produce la lengua grande, que se llama macroglosia, o por su defecto poca inclusión, y forman una lengua pequeña que se llama la microglosia. Antes de hablar de las transformaciones, voy a hablar de lo normal. Días. Claro. No, lo que sucede es que además de la parte del arco faríngeo, los arcos faríneos forman lo que sería la parte de cabeza y cuello. Entonces, no sé si en algún momento tú has escuchado hablar de los somitas. Los somitas son estructuras pares. Hay 42 a 44 pares de somitas, pero los somitas están relacionados con el tronco. Los somitas tienen, digamos, tres partes. Tienen un esclerotoma, tienen un miotoma y tienen un dermatoma. El esclerotoma forma hueso y cartílago, el miotoma forma músculo y el dermatoma forma piel. Eso relacionado con los somitas. Entonces resulta ser que hay unos somitas que están localizados a nivel de la región occipital, que se llaman los miocitos occipitales. Entonces, de alguna manera, estos miocitos occipitales
relacionados también en parte con las células de los arcos faríneos que fueron estimuladas por las células, las que se descaman del tubo neural de la cresta neural, perfecto, estimulan nuestros miocitos, neotomas, occidentales, para que ellos de ahí se deriven los neoblastos, que corresponderían a los somitas, pero localizados a nivel de la piel del cuello. Entonces, serían en este caso los somitas, pero relacionados con la columna occipital. Los primeros pares, como los 2 a 3 primeros pares de somitas, de ellos derivan los neotomos occipitales. Pues muy bien, que la pregunta es da lugar. Ya me devuelvo y les muestro algo de las patologías y ahorita vuelvo a la parte de los sabores. Aquí tenemos una hipertrofia de las papilas linguales, pero para eso ya he explicado qué son las papilas. Resulta ser que en nuestra lengua, en la parte dorsal, se encuentran estas estructuras relacionadas con lo que sería el sistema sentido del uso. Se forman 4 tipos de papilas. Las primeras que se forman corresponden a las papilas caliciformes. Son estas que también ustedes aquí en forma de cáliz o de copa. La base es estrecha, la parte apical es amplia. Estas papilas caliciformes regularmente se organizan aquí, cerca al surco en vez de la lengua. Pueden estar en otras partes del dorso, pero están sobre todo aquí, en el surco en vez. Luego, por ahí en la semana 9-10, se forman las foliáceas y fungiformes. Foliáceas y fungiformes se caracterizan porque tanto la base como la parte apical son igual de altas. Estas 3 papilas, caliciformes, foliáceas y fungiformes, son las que perciben los 5 tipos de sabores: el sabor salado, el sabor dulce, el sabor amargo, el ácido y el umami. Son los 5 sabores percibidos por las papilas. La filiforme, ella no percibe sabores, toda vez que la filiforme carece de las yemas gustativas o corpúsculos gustativos, y aunque las tenga, los corpúsculos o yemas gustativos de la filiforme sencillamente son atróficos. A diferencia de las anteriores, la filiforme, que es esta, tiene epitelio plano estratificado queratinizado. Las otras 3, su epitelio no es queratinizado. El epitelio queratinizado de la filiforme ayuda a raspar los alimentos. La filiforme está en toda esta región, en toda esta área. Sirve para raspar los alimentos. Por ejemplo, cuando se come un cono de helado, son las papilas filiformes las que están haciendo como tal esa tarea. Nosotros, porque no somos rumiantes o no comemos carnes crudas, pero otros mamíferos de especies diferentes, las vacas, que son rumiantes y las de los gatos, ellos tienen las papilas filiformes bastante desarrolladas, dados que su tipo de dieta es diferente a la de nosotros. En cuanto a estos corpúsculos o yemas gustativas, a pesar de que se inician a formar tempranamente, ellos solamente se hacen funcionales ya en etapas tardías del desarrollo, semana 28 a 30 más o menos, y encontramos en las yemas gustativas 4 tipos de células. Unas células basales, que son las células madre, unas células oscuras, unas células claras y unas células intermedias. Estas son las encargadas de percibir como tal lo que serían los sabores. Recuerden que gracias a la saliva, los iones que estimulan a estas papilas pueden hacer su función neurosensorial. Por eso la saliva cumple un papel importante, no solamente en la parte digestiva, sino en la parte de la percepción de lo que serían los sabores. Si miramos la parte de inervación, vemos como lo que sería el séptimo par craneal y el noveno participan en todo lo que tiene que ver con la percepción de sabores, la parte de los receptores nociceptivos, la parte de lo que serían los propioceptores, la parte de los receptores táctiles. En cambio, el nervio hipogloso y el nervio
lengua tiene movimientos internos y externos, ya que la lengua tiene músculos intrínsecos y extrínsecos, por eso su gran capacidad para poder cambiar de forma. De hecho, la lengua, recuerden que es un órgano de la digestión, es un órgano también del habla, y también es un órgano con bastante función sensitiva. De hecho, incluso según algunos autores, lo consideran también como órgano sexual. Nuestra lengua con toda la cantidad de receptores que posee. Continuando con las malformaciones, tenemos una hipertrofia de las papilas visuales, que sería esto que está viendo usted acá. El hecho de que tenga hipertrofia no significa que va a percibir más los sabores que el que no tenga hipertrofia. Sencillamente es una variedad anatómica que presenta el paciente. Es algo más estético que fisiológico. ¿En qué situaciones de pronto uno percibe menos los sabores? Recuerden cuando hay cuadros omnipales. Cuando hay cuadros omnipales, recuerden que los sabores se estimulan mucho por la parte olfativa. Entonces puede haber de alguna manera una disminución. Cuando van en avión, de pronto ya hace viajes largos, pero no les quiero repartir nada, pero de pronto son viajes internacionales, donde se tienen que repartir cena y demás. Usted siente como el sabor un poco simple y es debido a que la altura se disminuye la percepción del sabor. Y otro proceso que pudiera afectarlo son los estados de embarazo, la gestación asociada a las hormonas, a las gonadotropínas corióticas, algunos cánceres, sobre todo por la quimio y la radioterapia. Y por último, en los pacientes adultos mayores. No sé si de pronto tienen familiares con Alzheimer o demencia senil. Los pacientes con Alzheimer o demencia senil en las etapas finales de esta enfermedad se vuelven bastante inapetentes, ya no quieren comer, de tal manera que hay que suplementarlos con mensura, con otros complementos, pero ellos sí reciben bastante las cosas dulces, sobre todo porque esas papilas las tienen aún desarrolladas, en cambio en las otras los otros sabores los perciben poco. Es por ese motivo que tienen esa disminución del apetito en etapas finales. En los niños recuerden que no les echamos nada a los alimentos, damos los alimentos tal cual. Por ejemplo, si se hace una papilla de auyama, no se le echa ningún aditivo, se da tal cual para que las papilas gustativas se vayan estimulando. La lengua que ven aquí se llama lengua geográfica. Esta tiene que ver un poco cuando se estaba dando la formación de los tubos, los biocitos. Hubo de pronto poca fusión, pero eso lo único que pudiera generar podría ser algo de halitosis, si hay detritos de alimentos se quedaran ahí metidos. Entonces toca más bien que el paciente que tenga lengua geográfica utilice esos cepillos que tienen los limpiadores de lengua con una buena higiene, pero realmente no tiene ningún contexto sino estético. Arriba es una anquiloglosia, ambos dibujos, lo que llamamos en el argot popular lengua pegada, porque el frenillo lingual, que es este que está aquí, es demasiado corto, lo que le permite poca movilidad a la lengua, de tal manera que la fonación se hace como un poco difícil. Entonces, pero esto es susceptible de cirugía y el paciente va a quedar sin secuelas. Por otro lado tienen arriba la macroglosia, abajo tienen la microglosia. En la de arriba hubo demasiado crecimiento en la parte muscular. La de su mano izquierda, en la parte superior, se asocia a una trisomía. Los pacientes con trisomía 21, uno de sus rasgos fenotípicos bastante característicos es la macroglosia. En la niña que está a su izquierda, la que está acá, es una niña con hipotiroidismo congénito, lo que llamamos cretinismo, también presenta macroglosia. Y los de abajo, lo contrario, es un recién nacido con microglosia. Este es un adulto con microglosia. Quise traer el comparativo para que vean lo diminuta que es la lengua comparada con las estructuras dentales,
los paladares, labios y demás, lo que puede traer como consecuencia que el paciente tenga problemas para el habla, que tenga problemas para deglutir, entre otros. Aquí tiene la lengua bífida o lengua de serpiente. Si usted es bastante observador, se podrá dar cuenta que aquí los pliegues son finos, bien hechos, lo que significa que estos huellos quirúrgicamente, en cambio esto no. Aquí las dos prominencias iguales laterales no se fusionaron y por eso se produce la lengua de serpiente. Esto es un niño que tuvo sífilis congénita. ¿Por qué me atrevo a asegurarlo? Porque la sífilis congénita tiene un signo patognomónico. Signo patognomónico es que con solo ese signo los médicos podemos hacer el diagnóstico. Son estos dientes que están viendo ustedes acá arriba que se llaman dientes de Huntington o dientes en destornillador. Entonces se asocian a la sífilis congénita que el paciente en ese caso presentó o el paciente tuvo. Para no tapar, me voy a sentar, lo voy a hacer de aquí porque tengo la gorra y ya no me da el aire. Aquí vemos el quiste tirogloso encerrado entre la circunferencia, aquí en una vista lateral y aquí una vista de frente. Aquí se ve la prominencia. De pronto el pixelado de la foto no nos permite ver, pero aquí hay un pequeño orificio por el cual va a salir la secreción mucosa debido a que la fístula está presente. Esto también es susceptible de hacer cirugía y que el paciente quede de pronto sin secuelas. Por acá a otro momento tenemos las glándulas salivales. Son glándulas accesorias de nuestra cavidad oral. Ellas empiezan a formar en la semana 6, pero su función es más o menos completa después de la semana 20. Ellas en cierta manera también reciben estimulación de las células de la cresta neural y podemos hablar de una interacción, en este caso ectomesenquimatosa, porque tanto el ectodermo como el mesénquima participan en su desarrollo. Las primeras glándulas en formarse son las parótidas, pero son las segundas que comienzan a funcionar, comienzan en la semana 18. Las submaxilares se forman un poquito después de las parótidas, pero comienzan a funcionar en la semana 16. De pronto aquí lo importante sería el tipo de saliva que produce. Resulta ser que las parótidas están formadas en un 100% por acinos serosos. Estaría seguro que cuando ve el sistema digestivo y le muestran las glándulas salivales, las glándulas pueden ser tubulares o pueden ser acinares. Acinares son cuando son redondas, tubulares son cuando son largas. En el caso de las glándulas salivales son acinares porque son redondeadas. Ahora, esos acinos pueden ser de dos colores, pueden ser blancos o pueden ser de color morado o fucsia, depende de qué tan fuerte esté la admisión de hematocilina y eosina. Los que son cerosos siempre los van a ver morados o fucsias, en cambio los que son mucosos los ven blancos. Obviamente el ceroso produce saliva cerosa, el mucoso produce saliva mucosa. La glándula parótida es 100% cerosa. Su secreción es rica, valga aquí entre paréntesis, en amilasa y en lipasa, enzimas que ayudan a la digestión inicial de los alimentos, carbohidratos y lípidos. Del 100% de la saliva, las parótidas producen el 30%, y lipasa, saliva. Las glándulas que más saliva producen son las submaxilares, 60%. Esta saliva es mixta, sin embargo, abrimos aquí un paréntesis, es más cerosa que mucosa. Y miren que comienza a secretar saliva antes que las parótidas. A pesar de que son de un tamaño un poco más pequeño, ellas, su producción de saliva es mayor. Incluso después de nacer pueden incrementar su tamaño inicial. Y las más pequeñas de todas son las sublinguales. Miren que son las últimas en funcionar después de la semana 20. Y la proporción de saliva que producen es escasa, es mixta, pero esta es más mucosa.
Alguien que le guste las matemáticas sumará 30, 60, 95, 95 y el otro 5, ¿dónde está? En las glándulas salivales menores, que están localizadas en la lengua y a nivel de lo que sería el paladar. Como todo no puede ser perfecto, hay pacientes en los cuales las glándulas salivales pueden estar ausentes o pueden estar poco desarrolladas, es la aplasia y la hipoplasia de las mismas. En este caso el problema sería la xerostomía o boca seca. ¿Qué complicaciones traería la xerostomía o boca seca? Recuerden entonces las funciones que tiene la saliva: humedecer los alimentos y formar el bolo. Entonces habría problemas en la formación del bolo alimenticio. De pronto habría disminución en el sentido del gusto. La saliva tiene función inmunológica. ¿Por qué? Porque es rica en inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina secretora. Es rica en iones tiosinato, que ayuda como tal a lo que sería la destrucción de bacterias. Pero además de eso, nuestra saliva tiene una sustancia que se llama factor de crecimiento epidérmico. Eso hace entonces que cuando tenemos alguna lesión en la cavidad oral, cicatrice por sí sola. Y ese factor de crecimiento epidérmico también evita o también ayuda mejor, digámoslo así, a los procesos de cicatrización a nivel del estómago. Recuerden que nuestro pH estomacal es bastante ácido, entre 1 y 4, y el ácido clorhídrico pudiera producir algún tipo de lesiones. Ese factor de crecimiento epidérmico ayuda a mejorarlo. ¿Quién lo produce? ¿O dónde se produce? En la saliva. Cuando vayan a pediatría y el pediatra les hable sobre el paciente bastante prematuro y de bajo peso, les va a mencionar una patología que se conoce como se me va el nombre de la patología, es necrotizante. Ayúdenme desde los celulares de ustedes que tienen datos. Es una patología asociada a bajo peso y prematuridad, asociada al aparato digestivo. Termina en necrotizante, pero se me va enterocolitis, ya. Enterocolitis necrotizante. Entonces, cuando ven en la parte bibliográfica, algunos autores han dicho que en los niños que hay enterocolitis se debe a que el gen que codifica a ese factor de crecimiento epidérmico no lo tiene. Entonces tiene mayor probabilidad de desarrollarlo. Haciendo un poco más jocosa la cuestión, ustedes han visto perros callejeros. De pronto los perros que uno tiene en su casa, uno hasta le da la comida y le compra ropa y demás, dependiendo qué tanto uno quiera al perro y qué tan fino sea. Pero un perro de la casa, si tiene una herida, uno lo curaría, por lo menos uno lo curaría con isodine. Pero los perros de la calle no. ¿Qué ven ustedes que hacen ellos cuando tienen una llaga o una lesión? Se lamen, porque tienen bastante factor de crecimiento epidérmico. Y han visto las personas adultas mayores, sobre todo abuelas de antaño, que utilizan la famosa saliva en ayunas. Entonces tiene algo de ciencia. ¿Por qué digo que tiene algo de ciencia? Porque la saliva está más concentrada durante las horas de la noche y se la aplican precisamente en ayunas. Entonces sí tiene cierta acción cicatrizante nuestra saliva. Ahora no digan que yo dije que se aplicara saliva en ayunas, sino que me refiero a que realmente sí tiene factor de crecimiento epidérmico. Ahora miren lo molestoso que sería un mucocele. Un mucocele es un tumor benigno. Aquí está debajo de la lengua. Esto está lleno de ¿qué? De saliva mucosa. ¿Qué hay que hacer con el mucocele? Hay que hacer una pequeña perforación, aspirar el exceso de la saliva que está ahí, y el cirujano
maxilofacial, pues se extirpará todo lo que viene siendo la cápsula para evitar que vuelva otra vez a llenarse. Se asocia a las glándulas sublinguales, también le llaman ránula, como de rana, ránula lingual. Malformaciones raras podrían ser glándulas salivales heterotópicas. ¿Qué significa una glándula salival heterotópica? Que se desarrolla en un sitio diferente a la cavidad oral, donde normalmente están. Imagínense glándulas salivales heterotópicas a nivel del cuello uterino, por ejemplo, en el cervix, o imagínense una glándula salival heterotópica a nivel del recto o a nivel de la vulva. Entonces son localizaciones sumamente atípicas. Y lo contrario de la aplasia e hipoplasia sería que tuviéramos al contrario glándulas de más en la cavidad oral. Entonces ahí en vez de serotonía tendríamos algo que se llama cialorrea. Cialorrea significa salivación abundante. Prosiguiendo con nuestra descripción, con nuestro tema, podemos hablar ahora de lo que sería el paladar. Entonces me imagino que de aquí saldrán cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos hacen la cirugía del labio leporino y los odontólogos maxilofaciales hacen la cirugía del paladar. A la formación del paladar le vamos a llamar palatogenia y su periodo se da entre la semana 6 y semana 12, es decir, coge periodo embrionario y coge periodo fetal. Sin embargo, el momento, digamos, más álgido para que los teratógenos hagan de la suya sería entre la semana 6 y 9. Hay un punto anatómico importante o una referencia anatómica que se llama agujero incisivo. Los odontólogos lo utilizan mucho para la anestesia. Entonces, todo lo que esté por delante del agujero incisivo corresponderá al paladar primitivo y todo lo que esté por detrás del agujero corresponderá al paladar secundario. La pregunta del millón: ¿quién forma el paladar primitivo? Ya ahorita lo dijimos, la prominencia frontonasal. La prominencia frontonasal forma este paladar primitivo. Este paladar primitivo, ¿por qué está formado? Por un pedacito de los huesos nasales mediales aquí delante y por un pedacito aquí atrás de los dos huesos maxilares. Entonces este paladar primitivo está formado por la asociación de dos huesos, los dos nasales mediales y dos pedacitos de la prominencia maxilar. Aquí delante, ¿quién se va a encontrar? Un pedazo de encía, y en esa pequeña porción de encía se van a insertar dos dientes, los dientes incisivos centrales. Los dos dientes incisivos centrales en el maxilar superior van a estar localizados en ese punto como tal. De aquí hacia adelante todo será paladar secundario. Ahora, ¿qué estructuras anatómicas encontramos en el paladar secundario? Aquí adelante los dos huesos maxilares, aquí atrás los dos huesos palatinos. Esto sería el paladar duro y la porción final ya de acá, recuerden que es cartilaginoso, terminando en esta estructura que se llama la úvula. Así como ustedes aprendieron en el anfiteatro con el cráneo, ¿se acuerdan de la sutura coronal que unía el frontal con los dos parietales? Si no me falla la anatomía que di hace rato. Y la sagital que unía los dos parietales. Recuerden que esas son articulaciones inmóviles. Acá también se forma una articulación inmóvil tipo sutura que une a los dos huesos maxilares acá arriba y acá abajo a los dos huesos palatinos. Se le llama rafe medio palatino. Entonces quisiera que asociáramos algo. ¿Han visto alguna vez un queloide o saben qué es un queloide? Una cicatriz. Entonces las personas que tienen exceso en la formación de tejido conectivo en las cicatrices en la piel forman queloides. Entonces, así como se forman queloides, acá se puede formar una protrusión pero de hueso en lo que es el rafe medio. Entonces se llama torus palatinus en latín, toro palatino, pero entonces le dicen torus palatinus a una prominencia de esta sutura. ¿Quién va a ver la prominencia? El médico general, cuando el paciente llega a la consulta, le dice que tiene dolor para tragar, que tiene odinofagia
y ustedes toman su baja lengua, su lámpara de hendidura, lo examinan, van a ver las amígdalas, a ver si están hipertrofiadas, inflamadas, y se encuentran con el torus palatinus. O los que vayan a ser anestesiólogos y vayan a hacer una intubación, o los otorrinolaringólogos se van a encontrar con el torus palatinus. Entonces no se van a asustar, sencillamente es una variedad anatómica en la que hubo un exceso en la producción de células óseas que se llaman como osteocitos, ¿cierto? Osteoblastos y osteocitos. Dígame. Anterior. Me la devuelvo. Ahí. Donde estaba hablando de la cianorrea. Aquí. Sí, cuando estaba hablando de la cianorrea, le quería preguntar, o sea, ¿por qué se da? Porque en un sistema... Ok. Muy bien. La pregunta es buena porque hay varias causas de cialorrea. Lo que pasa es que cialorrea significa salivación abundante. Entonces de aquí nosotros podemos partir, si yo fuera profesor de fisiología y te estuviera enseñando el sistema nervioso autónomo, yo te diría que hay una inervación simpática y que hay una inervación parasimpática. Entonces que a nivel parasimpático vamos a encontrar en esas glándulas unos receptores que se llaman los muscarínicos, y que cuando el neurotransmisor acetilcolina se libera, entonces se va a producir un aumento en la secreción de saliva, y entonces eso estimula lo que sería el aumento en la salivación. Ahora, si de pronto hubiera demasiada estimulación parasimpática, pudiéramos llegar al punto de que el paciente estuviera cialorreico, toda vez que acuérdate que hay fármacos que se llaman agonistas y fármacos que se llaman antagonistas. Entonces los fármacos que se llaman parasimpático-miméticos, es decir, aquellos que estimulan al parasimpático, te pueden producir en este caso incremento en la salivación. ¿En qué situación particular pudieran utilizarse esos medicamentos? Cuando tienes un paciente con cáncer de cabeza y cuello. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, además de la cirugía, le hacen radioterapia, y la radioterapia le puede disminuir lo que sería la secreción. Entonces esos pacientes van a tener problemas deglutorios, van a tener incluso problemas infecciosos. Acuérdate que hay una flora normal y ahí estaría la Candida albicans creciendo porque no tienes los iones tiosinato. Y un síndrome que no sé pronunciar bien, porque yo en inglés sí me corcha, de las otras cosas me pueden preguntar, pero de inglés no, se llama síndrome de Sjögren, que es el famoso síndrome de paciente que tiene boca seca, paciente que las glándulas sudoríparas no le funcionan, síndrome de Sjögren, así se llama. Eso es genético, sería la otra situación. Ahora, ¿qué hace la estimulación simpática? Así como allá tienes estimulación parasimpática, ahí en las glándulas salivales también tienes estimulación simpática. Entonces, en la estimulación simpática encontramos lo que serían los receptores alfa y beta adrenérgicos. Entonces, ahí hay sobre todo receptores betas involucrados. Entonces, cuando tú liberas tu neurotransmisor, que sería adrenalina y noradrenalina, lo que haces es que mermas la secreción de esas glándulas. Eso no solamente sería para las salivales, ¿oíste? Sería también para las glándulas de todo el cuerpo, respiratorias y digestivas. Al punto, por ejemplo, que cuando se utilizan algunos medicamentos inhalatorios para asma y para EPOC, pero el salbutamol y el formoterol son fármacos simpático-miméticos, pero para actuar sobre el otro, que es el parasimpático, yo utilizaría parasimpaticolíticos. Entonces yo utilizaría bromuro de ipratropio y bromuro de tiotropio. ¿Qué hacen esos medicamentos además de producirte broncodilatación? Van a las glándulas, en este caso acinares o tubuloacinares de la tráquea, de los bronquios, y bloquean la secreción de moco para que las glándulas, en este caso vías respiratorias, no se llenen de moco en el paciente con asma y con EPOC. Ahorita, para terminar, porque eso sería largo hablar de eso, digamos que tú recibes un paciente ahora
el fin de semana que es amor y amistad. Pero la muchacha estaba en una discoteca. Pero se fueron las amigas y ella estaba como un poco decepcionada porque el novio ni siquiera le invitó a nada. Y había un muchacho ahí y estaba con ella y resulta ser que no se dio cuenta y le echó algo en el trago. ¿Qué le echó? Le echó escopolamina o famosa burundanga. La escopolamina es una sustancia que tiene acción parasimpático-mimética, es decir, estimula al parasimpático. Entonces, cuando te llega la paciente a la urgencia, ¿cómo la vas a encontrar? Primero vamos de arriba hacia abajo. Primero le vas a ver las pupilas. ¿Cómo tiene las pupilas? Dilatadas, porque el parasimpático produce miosis, pero si lo inhibo me va a producir midriasis. Si sigue bajando, ¿cómo le vas a encontrar la boca? Seca. Tiene la boca seca porque el parasimpático produce salivación y si lo inhibes tiene la boca seca. Si sigue bajando, ¿qué hace el parasimpático sobre el corazón? Te produce bradicardia. ¿Cómo tendrá la muchacha la frecuencia cardíaca? Aumentada. Te la puedes encontrar taquicárdica. Si de pronto le tocas así la piel, ¿cómo se la vas a sentir? Caliente. Porque acuérdate que ella no está produciendo sudoración. Y a través del sudor nosotros eliminamos energía calorífera. ¿Qué más hace el sistema parasimpático? El sistema parasimpático, bueno, si de pronto es asmática le sirve porque va a estar un poco broncodilatada, no va a haber secreción de vías respiratorias, pero cuando empieza a bajar para el sistema digestivo, ¿qué hace el parasimpático? Produce aumento del peristaltismo y eso hace que tú vayas al baño. Entonces, ¿cómo puede estar la paciente? Estreñida, va a tener estreñimiento. Y si te bajas para el sistema respiratorio, el parasimpático hace que el paciente pueda miccionar, puede eliminar, entonces la señorita va a tener una retención urinaria. Entonces mira todo lo que se podría como desencadenar de eso. No, yo lo sencillamente que dije, sin de pronto meterme en otros terrenos, es que si tú tienes, no tienes glándulas salivales, como quien dice, ¿cómo produce saliva? O si las tienes hipoplásicas, produces muy poquitas. Pero si de pronto yo tengo dos glándulas submaxilares y las submaxilares producen el 60%, es probable que tenga mi boca llena de saliva, que esté entonces ciadorreico. Eso fue lo que yo quise de pronto expresar hace un momento. Y vamos entonces por aquí con la fosita incisiva o agujero incisivo. Esto es paladar primitivo, esto es paladar secundario, ya lo expliqué. Y me voy a enfocar un poco aquí. Aquí voy a volver otra vez a los labios de los que hablé ahorita. Este que están viendo ahí, muchachos, es el labio superior. Esto que están viendo aquí en fucsia son las dos prominencias nasales mediales. Hay una derecha y una izquierda, las cuales, miren, se fusionan y me forman esta parte del labio que se llama filtrum. Y las que ven en color rosado son las dos prominencias maxilares. Una maxilar derecha, una maxilar izquierda, las cuales se deben fusionar aquí con las prominencias nasales mediales. Y esto me forma el labio superior. ¿Y yo para qué les quiero mostrar esto? Porque ahorita vamos a mirar que, teniendo en cuenta el agujero incisivo, vamos a tener hendiduras anteriores y hendiduras posteriores. Y las hendiduras anteriores, las más frecuentes, son los labios leporinos. Entonces, como ya ustedes entendieron esto, va a ser fácil ahorita con el labio leporino que yo les pueda explicar embriológicamente cómo se produce. Ahorita me devuelvo otra vez aquí y voy a terminar solamente de mencionar lo del paladar secundario. Ya les había comentado que está formado por los huesos maxilares y palatinos que se deben unir a nivel del rafe medio, que la parte posterior es cartilaginosa, cartílago hialino, que termina en la úvula. Y miren, una sustancia inductora. En el sistema respiratorio hablamos del ácido retinoico, la vitamina A. Aquí hablamos del ácido hialurónico. Más adelante, cuando hablemos del tubo digestivo como tal, vamos a volver a mencionar otra vez el ácido retinoico como un factor inductor para el desarrollo. Aquí tenemos entonces lo que sería la sutura, que une a los dos maxilares, y aquí que une a los dos huesos palatinos. El que hizo el dibujo se los pintó esto acá en color como marroncito para que ustedes supieran que lo que era blanco era lo óseo y esto que está por acá es cartilaginoso. Este puntico aquí pequeñito sería el agujero incisivo y aquí adelante estaría el paladar primario, el paladar primitivo.
Aquí están los dos pedacitos de maxilar. Estos son el pedacito de los dos huesos nasales. Y aquí tienen los dos dientes incisivos centrales que ahorita describí. Igual acá se repite otra vez, pero hay una que es más completa, sería esta. Aquí está el rafe medio palatino, que le dije que era el que de alguna manera se hipertrofiaba y se llamaba torus palatinus. Esta es la parte ósea y aquí la parte cartilaginosa terminada en la úvula. Vamos a hablar entonces de las hendiduras y para eso necesito la imagen de ahorita. Las más frecuentes pues son los labios leporinos. Es más frecuente en varones que en mujeres. Se asocia a lo que ustedes quieran, se asocia a agentes biológicos, virus, bacterias, se asocia a muchos factores químicos entre esos medicamentos. Con los que más se han referido son con los anticonvulsivantes o neuromoduladores, cuales el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína. Muchas enfermedades monogenéticas en las cuales un solo gen es el involucrado se asocian al labio leporino y paladar hendido. Sin embargo, en la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, el 100% de los pacientes van a presentar labio leporino. Y entonces yo me voy a permitir explicar cuáles serían estos tipos de labios leporinos. Voy a hablar primero de la hendidura medial superior. En la hendidura medial superior ocurriría esto que tiene el niño de suéter blanco. ¿Y a qué se debe eso que tiene el niño de suéter blanco? Me voy al dibujo. A que estas dos hendiduras nasales, derecha e izquierda, no se fusionaron. Como ellas no se fusionaron, entonces aparece la hendidura nasal, la hendidura medial del labio superior. Mírenlo aquí, las dos prominencias nasales mediales no se formaron. Le llaman síndrome de Moore. Ahora miremos esta de acá arriba. Acá vemos que las dos prominencias nasales sí se fusionaron. En cambio, las dos maxilares, ni la derecha ni la izquierda, se fusionaron entre ellas. Y es lo que aquí dice hendidura bilateral superior. No se fusionaron los maxilares con las dos nasales que están fusionadas. ¿Qué pasó en este caso? Lo siguiente, estas dos nasales sí se pegaron entre sí, pero la maxilar derecha y la izquierda no se pegaron con ella. Ahora, ¿qué pasa cuando el labio leporino es superior pero es derecho? Las dos nasales se pegaron, la maxilar izquierda sí se pegó, pero la maxilar derecha no. Y cuando es izquierda, pues la maxilar izquierda es la que no se pega, no se adosa, y entonces estaríamos viendo esto. Hendidura labial superior derecha, hendidura labial superior izquierda. Todo esto es susceptible a cirugía. El paciente va a quedar sin secuelas. Obviamente que participa el plástico, participa el maxilofacial y de alguna manera pues la fonoaudióloga va a tener su participación si de pronto hay algún tipo de algún problema en la fonación, evitar cualquier tipo de secuelas. Y sin olvidar que como los tiempos han cambiado y a propósito que estamos en estos días en los cuales se está haciendo prevención de los suicidios y sobre todo de todas aquellas patologías mentales en las cuales el paciente no tiene la capacidad de autorregularse. Recordemos que muchos pacientes que nacen en ciertos contextos pueden sentirse vulnerados. Entonces ahí jugaría un papel importante la valoración por psicología, terapia ocupacional, trabajo social e incluso psiquiatra. Las hendiduras posteriores, muchachos, son estas. Estas afectan al paladar blando, la úvula hendida, o pueden afectar a todo el paladar blando, tanto la úvula como esta pequeña porción. Miren que el paladar duro aquí no estaría afectado, pero también pueden afectar a todo el paladar blando y duro, como es este caso. Aquí están respetando el paladar primitivo, pero el paladar secundario todo se encuentra afectado. ¿Por qué digo que lo están respetando? Porque llega hasta el agujero incisivo y acá todo lo que es esta parte ósea del paladar primitivo está intacta y aquí yo veo los dos dientes incisivos centrales. Les quería mostrar esta figura de acá y era de pronto para que ustedes cuando atendieran a un paciente
de pronto no siempre pensaran que se trataba de una malformación congénita. Esta paciente, por ejemplo, fumaba tabaco con la candela hacia adentro, desarrolló un cáncer a nivel de cavidad oral que produjo como tal esta lesión por la extirpación tumoral. Entonces, me refiero que no siempre que veamos una abertura va a ser una malformación congénita. Por último, nos faltaría hablar de los dientes. Miren que así como hemos hablado en su momento de la yema respiratoria, primordio de pulmón, el tubo cardíaco, primordio del corazón, el tubo neural, primordio del sistema nervioso central. ¿Cómo se llama acá el primordio de los dientes? Las láminas dentales. ¿Con cuántas láminas dentales nacemos nosotros? Con 20. 10 en el maxilar superior y 10 en el maxilar inferior. Los dientes también se deben a una interacción entre el ectodermo y el mesodermo. Por eso ahí habla de una interacción epitelio-mesenquimatosa. Vuelven y juegan las células de la cresta neural como estructuras inductoras del proceso. Algo importante a tener en cuenta es que en la formación de los dientes, independientemente de la ubicación, tienen estas tres porciones: corona, cuello y raíz. En lo que varían de pronto es en el número de raíces, en los cuales los molares presentan 2 raíces a diferencia del resto. Sin embargo, jóvenes, independiente de que se llamen incisivos centrales o incisivos laterales, que se llamen caninos o que se llamen premolares, en todos los dientes vamos a encontrar una corona, un cuello y una raíz, y vamos a encontrar estas estructuras minerales. Me voy a permitir explicarlo con la imagen. Esto que estamos viendo aquí es la encía y es el hueso alveolar. Esta es la cavidad en la cual se debe insertar la raíz del diente. Vemos entonces las 3 regiones anatómicas: la raíz insertada en el alveolo o hueso alveolar, la corona, que es la porción externa, la que vemos cuando la persona habla o se ríe, y el cuello, que es esta zona transitoria entre lo que sería la corona y la raíz. Las estructuras minerales, en cierta manera, están asociadas con las regiones anatómicas. Tenemos acá arriba, en relación con lo que sería la parte de la corona, el esmalte. Lo que el que hizo el dibujo lo pintó en color blanco. El esmalte es la sustancia más dura de nuestro cuerpo. Está formada por un 96% de sales de hidroxipatita de calcio. Por acá abajo vemos el cemento. El cemento está en asociación con la raíz. El cemento es la tercera sustancia más dura. Está formada por sales de hidroxipatita, pero aproximadamente en un 55 a 60%. Y tenemos la dentina. La dentina tiene la peculiaridad de que está en la corona, pero también está en la raíz. Entonces se habla de la dentina de la corona y se habla de la dentina de la raíz. La dentina es intermedia entre las dos, tiene 75% de sales de hidroxipatita, lo que significaría la segunda sustancia más dura del cuerpo. Aquí estamos viendo los agujeros apicales, por aquí entra el nervio dental. Esto viene siendo la cavidad pulpar, aquí dentro está la pulpa. La pulpa es derivada de las células de la cresta neural, un tejido conectivo gelatinoso muy vascularizado, muy inervado. Aquí están las fibras de Sharpey, las cuales responden a estímulos térmicos. Por eso cuando hay caries y la persona consume alimentos fríos, percibe dolor, debido a que hay pérdida aquí de continuidad y la estructura estimula esas fibras nerviosas terminales. Vamos entonces a mirar en qué momento del desarrollo se forman cada una de estas estructuras. Entonces, para eso nos vamos a referir a la odontogénesis u odontogenia, así como ahorita hablamos de patogenia o palatogenia. En la odontogenia les quiero de pronto ser claro, por si tienen hermanos, amigos que estudien odontología o que sean odontólogos o novios o novias. Esto es una clase completa, un semestre completo. Se llama histología dental. Sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña aproximación a las fases de esa odontogenia. Aquí tenemos el estomodeo o boca primitiva,
y aquí tendríamos la arcada superior y la arcada inferior, y aquí empiezan a ubicarse las láminas dentales, que en este caso serían los primordios de los dientes. A la primera etapa se le llama gemación, aquí se forman las yemas dentales. Recuerden que son 20, 10 en el maxilar y 10 en el hueso mandibular. La segunda etapa se llama de corona, coronilla o de caperuza. Cualquiera de los tres términos es válido. Y nótese la presencia de estos factores de crecimiento morfogénicos, los cuales actúan como inductores para el desarrollo. En la etapa de coronilla o caperuza se forma la pulpa, se forma el ligamento periodontal y se forma el hueso alveolar. Son las tres estructuras que podemos resaltar: pulpa, ligamento periodontal y el hueso alveolar. Luego viene la tercera etapa, que se llama de campana, y la cuarta, que se llama de aposición. Aquí entonces empieza a darse la morfo y la histodiferenciación. Aquí se forman las capas minerales. Entonces la primera que se va a formar es el esmalte, gracias a unas células que se llaman ameloblastos. Estas células pierden la capacidad de regenerarse, por lo que significa entonces que si hay una lesión del esmalte, no va a poder recuperarse. Existen dos dentinas, la dentina de la corona y la dentina de la raíz. En ambos casos la forman los odontoblastos, pero en este caso serán los odontoblastos asociados al esmalte y acá los odontoblastos asociados a la raíz. Por último tenemos la formación de la raíz temprana y tardía. La raíz sabemos que lo que está es parte de dentina, entonces la forman los odontoblastos de la dentina radicular o de la raíz, y el cemento lo forman unas células que se llaman cementoblastos. Sin embargo, de todas estas células, los cementoblastos pueden transformarse en las células jóvenes que se llaman cementocitos. Los ortodoncistas, que es una especialidad de la odontología, trabajan mucho la parte de bracket y ciertos instrumentales para colocar los dientes en su posición. Ellos, además de toda la parte mecánica y de ortodoncia propia que utilizan, se coayudan en estas células que se llaman los odontoclastos. Los odontoclastos se parecen a los osteoclastos del hueso. Son células que hacen parte del sistema fagocítico mononuclear. De hecho, son macrófagos y básicamente ayudan a la remodelación. Están en el cemento y en la dentina. Es por esa razón que en la parte del esmalte no puede haber regeneración, y en cambio a nivel de cemento y dentina sí se puede conseguir. Y finalmente la etapa de erupción. Recuerden que hay unos dientes que se llaman de leche o deciduos. Estos erupcionan a los 6 meses de vida postnatal, hasta los 2 años. ¿Por qué a los 6 meses? Eso explica por qué siempre los pediatras recomiendan la lactancia materna exclusiva. Solamente leche materna hasta los 6 meses. Después de los 6 meses es que aparece alimentación complementaria. Y por último, los dientes permanentes, ya en la etapa escolar, es cuando vienen a aparecer, finalizando por ahí a los 20 años, con lo que serían los terceros molares, las llamadas muelas del juicio. Aquí tenemos algunas de las malformaciones congénitas. Estos serían los dientes natales. Regularmente los incisivos centrales inferiores son los que se forman. La molestia de esto es que va a morder el pezón de la madre y va a dificultar la lactancia. Acá tienen la hipoplasia del esmalte, cómo se ve desgastado toda la parte del esmalte, no hay posibilidad de regenerarlo. Acá tenemos, digo. Los natales son los que vienen con el niño. Sí, nace con ellos. Cuando el niñito nace, con los dientecitos, dientes natales. Acá anodoncia, ausencia de, pues en este caso es una anodoncia parcial, los dos incisivos centrales y laterales, pero puede haber una anodoncia total si no hubieran dientes. También hay anomalías en tamaño, dientes grandes como estos macrodoncia, o pequeñitos como estos microdoncia, dientes fusionados, hay incluso otros acostados, y están estos los dientes de Huntington o dientes en destornillador. Los de arriba parecen un destornillador de estrías y los de abajo parecen un destornillador de paleta. Se los mostré ahorita en el caso de la lengua bífida. Aquí tienen la melogénesis imperfecta,
Y aquí tienen una madre que consumió tetraciclinas durante su embarazo. Las tetraciclinas producen esta lesión a nivel de dientes. Las madres embarazadas no deben tomar tetraciclinas. A los niños tampoco le vayan a prescribir tetraciclinas hasta los 6 años. Podemos prescribir tetraciclinas después de los 7 años en adelante. Además de que pueden dañarle los dientes al niño con las tetraciclinas, hay el problema también, jóvenes, que le pueden dañar la placa de crecimiento óseo, porque las tetraciclinas tienen predilección por la placa de crecimiento, lo que traería como consecuencia que se afectara el crecimiento longitudinal de los huesos. Y con esta parte, pues, completaríamos la parte de cavidad oral.